Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja, es el deseo de mi corazón. Gloria a Dios. Seguimos con nuestros estudios de la apostasía. Esta es la parte número 6. Y pues nos vamos a poner en las manos de Dios para que Dios nos dirija a toda verdad y a todo conocimiento. Nos dé fuerzas de tus fuerzas, sabiduría de lo alto, que supera toda la sabiduría. Y es para todo aquel que cree en Él, en el nombre del Señor. Así que únase conmigo, nos vamos a poner en las manos de Dios para que Dios haga una obra en nosotros en esta gloriosa noche. Padre Santo, Dios de amor, Dios de bondad, Dios de misericordia, bendito sea tu nombre. Nos ponemos en tus manos, Señor divino, para que tú nos dirijas a toda verdad y a todo conocimiento. Señor bendito, que nos demos cuenta que estamos, Señor divino, viviendo en tiempos peligrosos, aunque parezcan que todo está muy bien y que todo va muy bien, pero que el Espíritu Santo, Señor bendito, abra nuestros ojos espirituales para poder ver que necesitamos, Señor, bendito Salvador, acercarnos a ti. Y aquí estamos delante de tu presencia, Señor divino. Perdona nuestras faltas y equívocos y errores. Señor, ten misericordia de nosotros y de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, y si siguen más generaciones, gloria a tu nombre, Señor bendito. Así que pongo el hogar de cada oyente y su círculo familiar en tus manos también, para que, Señor, tú seas el que obres en todo, para la gloria y la honra tuya, Señor bendito. Gracias por darnos otra oportunidad, Señor divino, de poder escudriñar tus sagradas escrituras. Y nos ponemos en tus santas manos, Señor. La gloria y la honra sean para ti, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hay que fijarnos, hermanos, en el nombre de Dios. Efesios 6, capítulo 6, versículos 11 y 12. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Necesitamos del Señor, hermanos. Aleluya. Y mire, un verdadero cristiano fácilmente entiende que la Biblia profetiza claramente, hermanos, que la iglesia pasará por una gran ola de la apostasía en los últimos tiempos. Esta apostasía se producirá antes del rapto, antes de la tribulación y antes del surgimiento del anticristo. Pablo dijo que el anticristo no será revelado hasta que primero venga la apostasía. Jesús profetizó, hermanos, que muchos se apartarán de la fe. Mateo 24, 10 hasta el 12. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y está hablando del grupo que se dice ser la iglesia. Y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ay, que Dios tenga misericordia, hermanos. Y luego Pablo escribió, ¿verdad?, que se volverán a sus propias fábulas. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios tenga misericordia. Y el reto más grande que tiene la iglesia es permanecer firme en lo que ha creído. En la medida en que el plan profético de Dios se cumple, los creyentes debemos guardar la fe y mantenernos en el camino de la verdad. Acuérdese, el peligro de la apostasía aumenta y el desafío de perseverar en la sana doctrina es mayor. ¡Aleluya! Recuerde que la apostasía es apartarse de la fe en Jesucristo y la sana doctrina para seguir nuevas enseñanzas distintas de la eterna palabra del Dios vivo, la Santa Biblia. Apostatar significa cortar la relación salvadora de uno con Cristo o apartarse de la unión vital con Él y la verdadera fe en Él. Así que la apostasía es posible solo para los que primero han tenido la experiencia de salvación, regeneración y renovación por medio del Espíritu Santo. Mateo 13, versículos 19 al 23. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza, se da ahí. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es la palabra del Señor. Y luego Hebreos capítulo 4, versículos 4 al 6. Hay que poner mucha atención, porque es imposible, vuelvo a repetirlo, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mire, no es la simple negación, hermanos, de parte de los inconversos de la doctrina. Es para aquellos que conocemos la palabra del Señor, hemos disfrutado de las bendiciones. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Que el Señor nos
permite estar firmes, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, siempre a su santa palabra. Y acuérdese, estoy dando como un repaso de la semana pasada, ¿verdad? Acuérdese que la apostasía puede abarcar dos aspectos separados, pero relacionados, hermanos, que es la apostasía teológica, o es decir, el rechazo de todas o algunas de las enseñanzas originales de Cristo y de los apóstoles. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hay que poner atención, hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y luego tenemos, gloria al Señor, el otro aspecto, la apostasía moral. O es decir, ¿verdad? El creyente, el antiguo creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado y de la inmoralidad. Isaías 29, 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Se oye bien, ¿verdad? Pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. O sea, le hacen más caso al hombre que a Dios. ¿Que no estamos viviendo en estos tiempos? Dios tenga misericordia. Recuerda, hermanos, que si no pongo los textos en la pantalla, hermanos, es que son bastantes en el nombre del Señor. Está muy bien. La semana pasada nos dimos cuenta de algunos síntomas de la apostasía. Y ahora vamos a ver las características de la apostasía de los últimos tiempos, hermano. Y hice una lista aquí en el nombre del Señor. Número 1, vendrá el tiempo cuando ni en las iglesias van a tolerar ni soportar la sana doctrina. Dios tenga misericordia. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir? Que va a haber unas audiencias grandes, hermanos, números grandes. Que Dios tenga misericordia. No es el grupo, es lo que se está dando, hermanos. No se alimente allí del vómito o del estiércol. No, aliméntese de la santa palabra del Señor. Aleluya. Número 2, la gente va a asistir a la iglesia solo para oír lo que le conviene. Es decir, lo que atrae a sus deseos, lo que ellos quieren oír allí, ¿verdad? Y no lo que ellos necesitan. Por eso está este texto allí, hermanos. La gente se va a desviar de la verdad y se volverán a los mitos y fábulas. Esto va a hacer que los cristianos vivirán una vida fría. Ay, Señor, ten misericordia. Y luego la insensibilidad hacia la santidad de Dios se va a notar, hermanos. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo vuelvo a repetir, está muy bien. Entonces vamos a ver la naturalidad con que se practica el pecado. Ya va a ser muy natural. Y vamos a ver la introducción y aceptación en la iglesia de cuanto estilo de adoración extravagante allá y ridículo vaya surgiendo. Mire,
Habrá bailes cristianos ahí en la iglesia. Habrá cantinas cristianas. Bueno, no voy a mencionar más allá, ¿verdad? Porque algunos grupos están pensando, ¿verdad?, llevar droga a la iglesia para poder alcanzar a los drogadictos. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Que Dios tenga misericordia. Hay que despertar, hermanos. Y por eso va a haber el desprecio declarado hacia la sana doctrina. El desprecio a la instrucción, hermanos. Y pues de allí, ¿verdad?, la eliminación de la escuela dominical. ¿Para qué? Bueno, van a tener escuela dominical, hermanos, pero no van a enseñar la palabra de Dios. Y eso estamos viendo en la actualidad, en que ahora en las iglesias separan a las criaturas y se las llevan allá al nursery o a otro cuarto y les enseñan a colorear, ¿verdad? A dibujar allí, pero no se les da la palabra. Y están creciendo con esa ideología de que pueden estar separados de sus padres. Dios tenga misericordia, hermanos. Y luego va a haber una total indiferencia hacia la palabra de Dios. ¿Lo estamos viendo? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomios 10:12. Entonces, el materialismo de las iglesias podemos ver de los ministros y también de los concurrentes allí que siguen a estos ministros, hermanos. Aleluya. Dios tenga misericordia. Y luego tenemos las competencias para ver quién tiene la iglesia más grande. El concepto de la mega iglesia, ¿verdad? Y comienzan a hacer funciones mundanales para atraer a más gente, hermanos. Dios tenga misericordia, lo estamos viendo, es la apostasía. Y luego podemos ver el número alarmante de ministros que caen en adulterio, que se divorcian y que siguen inamovibles en sus púlpitos. Dios tenga misericordia. Y mire, y por esto hay un concepto tan bajo, hermanos, que el mundo secular tiene de las iglesias cristianas y de los ministros y de la iglesia, de la iglesia cristiana, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fue lo que leí al introducir esta clase, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, hermanos. No van a edificar, van a destruir. Y aún negarán al Señor que los rescató. Le van a dar la gloria y la honra a otro pastor. Oh, yo fui salvo porque este pastor, oh, vino este televangelista, ¿verdad? Ay, Señor, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y fíjense nomás, y muchos seguirán sus desilusiones, hermanos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y luego por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y luego tenemos los estilos de adoración sensuales de parte de músicos, de los vocalistas y cantantes nómadas. O sea, no se sabe si estos le cantan al Señor,
¿verdad? O le cantan a una mujer, o si la mujer le está cantando al Señor, o a algún hombre, porque ni siquiera mencionan el nombre de Jesús en sus canciones, y ahora ya no se mencionan himnos, ahora y traigo una canción para el Señor. ¿Qué pasó con los himnos, hermanos? Aleluya. Dios tenga misericordia. Y luego viene el protagonismo, hermanos, y señorío que muchos pastores tienen sobre las iglesias. Lo que yo digo se tiene que hacer, ¿verdad? No, hermanos. Lo que tenemos que hacer es como dice la palabra de Dios. Hasta el pastor se tiene que someter a la santa doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego hasta tenemos el nepotismo, hermanos, o la tendencia de favorecer a familiares, ¿verdad? Y a personas afines con cargos o premios ahí. Que hace de la iglesia pues una empresa familiar. Bueno, si le sirven al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Ahora, con facilidad, hermanos, con que las personas se hacen cristianas, se bautizan y se hacen miembros de las iglesias. Ayúdanos, Señor. Nomás repita lo que yo le diga y ya es salvo. Oh. Ahora lo vamos a bautizar. No se le da la doctrina del bautismo, hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y luego tenemos la sustitución de la Biblia por la psicología. Fíjense nomás. Confían más en un psicólogo que en la palabra de Dios, que en Cristo. Fíjense nomás. Ayúdanos, Señor. Y luego la arrogancia, hermanos, por el ministerio de apóstol, ¿verdad? Ahora ya no se quieren llamar pastores, hermanos. Ahora solo quieren llamarse apóstoles. Mire, que Dios nos guarde de ser arrastrados por estas doctrinas erróneas. Dios tenga misericordia. Y luego el desinterés, hermanos, por las disciplinas espirituales. Falta de oración. Usted no tiene que orar, yo me encargo de eso. Como pastor, esa es la posición que Dios me ha dado. Mucho cuidado, hermanos. Falsos profetas, falsos apóstoles. Dios tenga misericordia. Y si trae una petición muy, vamos a ponerle así, dura, ¿verdad? Bueno, si sube sus diezmos y ofrenda más, pues Dios va a obrar. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros. Otra parte, falta de lectura de la palabra de Dios, hermanos. Falta de ayunar. Aleluya. Acuérdese que algunos géneros no salen sino con oración y ayuno. Dijo el Señor, nos dio la fórmula, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora nos vamos a dar cuenta de los pasos que conducen a la apostasía, hermanos, ¿verdad? Mire, los creyentes, por la incredulidad, dejan de tomar muy en serio las verdades, las amonestaciones, las advertencias, las promesas y las enseñanzas de la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído,
Vuelvo a repetir parte de la parábola del sembrador, ¿verdad? Pero ahora menciono Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ahí adulándose el uno al otro. Sí, ¿verdad? ¿Y se olvidan del Señor? Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye del pecado? Porque muchas veces le echamos la culpa al Señor. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ay, Señor. Mire, cuando las realidades del mundo llegan a ser mayores que las realidades del reino celestial de Dios, los creyentes poco a poco dejan de acercarse a Dios por medio de Cristo. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente, hermanos, al trono de la gracia, para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Otro de los pasos que conducen a la apostasía. Mire, mediante del engaño del pecado, la persona se vuelve cada vez más tolerante del pecado en su vida. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y lo dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego Efesios 5:5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y luego Hebreos 13:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Otro punto, ya no aman la justicia. Bueno, ni odian la maldad. Fíjense nomás. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Así debe de ser, hermanos. De amar la justicia y aborrecer la maldad. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aleluya. Somos gente peculiar, un pueblo apartado, escogido por Dios, hermano, nosotros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero acuérdese que estamos viviendo ya en la iglesia, hermanos, en que ya no aman la justicia ni odian la maldad. Ayúdanos, Señor, ¿verdad? Otro punto,
por la dureza del corazón, hermanos, y el rechazo del plan de Dios, no hacen caso de la advertencia continua y la reprensión del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Ya ni le dan lugar al Espíritu Santo. ¡Ay, Señor! Efesios 4:30. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y luego en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 22. No apaguéis al Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, y absteneos de toda especie de mal. Hay poder en el nombre de Cristo. Mire, se entristece el Espíritu Santo, se apaga su fuego y se viola, hermano, su templo. Aleluya, hay poder. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aleluya. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Hay poder! Y luego, otro punto, de modo que el Espíritu Santo termina por apartarse de los antiguos creyentes, o sea, de los que creyeron y se apartaron. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya, es la palabra del Señor, hermanos. Primera de Corintios 3:16, 17. Otra vez, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta. Está muy bien. Es una pregunta. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Otra cosa que notar, hermanos, de suma importancia, mire, si la apostasía sigue sin freno su curso, las personas pueden finalmente llegar a un punto en que no es posible volver a comenzar, hermano. Mire, los que una vez tuvieron una experiencia de salvación con Cristo, pero deliberada y continuamente endurecen el corazón a la voz del Espíritu Santo, siguen pecando intencionalmente y se niegan a arrepentirse y a volver a Dios, pudieran llegar a un punto sin retorno, donde ya no son posibles el arrepentimiento y la salvación. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, porque es imposible, fíjese nomás, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, ya lo leímos anteriormente, Señor, hermanos, aleluya, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mire, tiene un límite la paciencia de Dios. Mateo 12, versículos 31 y 32.
Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Quién lo dijo? ¿Pablo? No. ¿Juan? No. El Señor mismo. Aleluya, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Juan 5:16 ahora. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, aleluya, y Dios le dará vida. Hay poder en el nombre del Señor. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. ¿Está muy bien? Mire, no puede determinarse por adelantado ese punto sin retorno. ¿Está muy bien? Por lo tanto, la única salvaguarda contra el peligro de la apostasía extrema, hermanos, se encuentra en la amonestación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aleluya, Hebreos 4:7. Amén. Bueno, debe subrayarse, hermanos, ¿verdad? Que aunque la apostasía es un peligro para todos los que se desvían de la fe y se apartan de Dios, no se completa sin el pecar intencional y constante, hermanos, contra la voz del Espíritu Santo. ¿Y quién debe controlar la iglesia? El Espíritu Santo. Aleluya. Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia, hermanos, contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Dios tenga misericordia. Ahora, otro de los puntos, hermanos, es los que por la incredulidad del corazón se apartan de Dios. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bueno, pudieran pensar, ¿verdad?, que son salvos, pero su indiferencia a las exigencias de Cristo, hermanos, y del Espíritu Santo, y a las advertencias de las Escrituras, indican lo contrario. Y debido a esa posibilidad de engañarse a sí mismos, porque eso ocurre, Pablo exhorta a todos los que se dicen ser salvos. En 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Fíjese nomás. Mire, ahora los que de veras se preocupan por su estado espiritual y tienen en el corazón el deseo de volver a Dios en arrepentimiento, pues tienen una prueba segura de que no han cometido la apostasía imperdonable. Mire, las Escrituras afirman con claridad que Dios no quiere que nadie perezca, pero esto es algo entre usted y Dios. Yo no puedo decidir esto. Aleluya. Ay, siga haciendo lo que usted, si se siente bien, al cabo Dios le va a perdonar. Eso no está en mí. No. Es algo entre usted y Dios. Porque el Señor conoce su corazón y conoce el mío también, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero acuérdense que las Escrituras afirman con claridad que Dios no quiere que nadie perezca. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Aleluya! Y declara que Dios recibirá a todos los que una vez estuvieron bajo la gracia salvadora, si se arrepienten y vuelven a Él. ¡Aleluya! Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Mire, la Biblia imparte advertencias apremiantes sobre la apostasía, destinadas a alertar, hermanos, sobre el peligro mortal de abandonar la unión con Cristo y a motivar la perseverancia en la fe y la obediencia. ¿Verdad? Mire, estos pasajes de advertencia, hermanos, aleluya, se sirven como referencias a la realidad del periodo de prueba y con alarma si se quieren obtener la salvación final. Y algunos de los muchos pasajes de advertencia del Nuevo Testamento son estos en el nombre del Señor. Está muy bien. Hay muchos, hermanos. Agarre una concordancia si quiere saberlos todos. Yo he escogido algunos en el nombre del Señor. Está muy bien. Mateo 24, 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjese, a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará hacia Dios. Fíjese nomás. Y si se enfría hacia Dios, pues también al prójimo. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Juan 15 del 1 al 6. Aleluya. Bendito sea el Señor. El Señor hablándonos una vez más. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aleluya. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aleluya. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hechos capítulo 14, versículos 21 y 22. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre.
El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aleluya. Entonces vuelvo a repetir, hermanos, que el reto más grande que tiene la iglesia es permanecer firme en lo que ha creído. Aleluya. En la medida en que el plan profético de Dios se cumple, los creyentes debemos guardar la fe y mantenernos en el camino de la verdad, hermanos. Aleluya. Mire, el peligro de la apostasía aumenta. Lo podemos ver cada día. Y el desafío de perseverar en la sana doctrina es mayor. Aleluya. Acuérdese, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que el Señor nos libre, en el nombre que es sobre todo nombre. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, te alabamos y glorificamos tu nombre, te damos la gloria y la honra a ti. Y las gracias, Señor, bendito, por todas tus bondades, por tu amor, por tu misericordia, Señor bendito, porque tú nos avisas, tú nos instruyes, tú nos redarguyes, tú nos enseñas, nos corriges, Padre Santísimo. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Así que nos ponemos en tus manos para que nos sigas instruyendo a toda verdad, Padre Santísimo, para que estemos sumamente preparados para toda buena obra, Señor, para poder contender con cualquiera concerniente la santa doctrina. Sé con nosotros, Señor. Dirígenos, Señor. Estamos viendo, Señor, esta apostasía ya que viene ola tras ola, parece un tsunami, Señor bendito. Que estemos, Señor, listos y preparados, Señor Santísimo, para toda buena obra, para la gloria y la honra tuya, Señor. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad, de toda filosofía errónea, doctrinas falsas, ataques del enemigo. Señor, tú sé con nosotros. Una vez más, pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su círculo familiar, para que tú seas el que obres en cualquier necesidad que haya, Señor, para que tu nombre sea honrado y glorificado desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén. Gracias por habernos escuchado, mi Dios precioso. La gloria y la honra sean para ti, desde ahora y para siempre. Amén. Y ahora, que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén. Gracias, Dios mío. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, es el deseo de mi corazón. Aleluya. La semana que entra, advertencias contra la apostasía en el nombre del Señor. Dios con nosotros, hermanos. Aleluya. Dios me los bendiga y me los guarde, es el deseo de mi corazón. Bendiciones. Amén.